Mi hijo me abofeteó. No fue un golpe escandaloso, ni hizo eco por toda la habitación. Pero para mí, fue como si un disparo hubiese atravesado algo dentro de mí. No grité, no me moví, no dije nada, pero sentí el sabor a cobre llenándome la boca, como cuando te muerdes la lengua sin querer, como si el cuerpo, más sabio que una madre, supiera que había cruzado una línea invisible. La atmósfera en esa cena ya venía cargada. No era un ambiente tenso común. No. Era de esas tensiones que se te cuelan en la columna vertebral, que se arrastran silenciosas como una serpiente por el suelo, envolviéndolo todo antes de que siquiera alguien abra la boca. Una tensión sorda, de esas que no se ven, pero que se sienten en los músculos, en la mandíbula apretada, en el nudo del estómago. Las sonrisas en la mesa no eran sinceras. Eran sonrisas falsas, vacías, de esas que uno practica frente al espejo antes de salir, solo para evitar preguntas incómodas. Las bromas volaban por el aire como cuchillos disfrazados. Cada comentario tenía una punta afilada, oculta entre palabras bonitas. Y yo lo sabía. Lo sentía venir. Algo iba a pasar. Algo grande. Y la única pregunta era, ¿quién iba a explotar primero? Y fue él. Mateo. Mi hijo. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue el ardor en mi mejilla, ni siquiera el crujido seco del golpe. Fue cómo lo hizo, sin dudarlo, sin titubear, sin mostrar ni una chispa de remordimiento. Se quedó de pie, inmóvil, como si acabara de aplastar un insecto molesto, una servilleta en una mano, la otra aún suspendida en el aire, como si ni siquiera él se diera cuenta de lo que había hecho. Y lo peor fue lo que pasó después. La risa, no una carcajada general, no un escándalo colectivo, no. Fueron unas pocas risitas incómodas, aisladas, pero suficientes, pequeñas, nerviosas, como si las personas alrededor de la mesa no supieran si debían reír o fingir que no vieron nada, y aún así eligieron reír. Eso dolió más que el golpe, que nadie dijera nada, que nadie se pusiera de pie, que todos decidieran seguir comiendo. Jazmín, la esposa de Mateo, siempre perfecta, siempre con una copa en la mano, soltó una risita ahogada detrás de su copa de champán. Tenía los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar, pero aún así se reía, como si eso fuera parte del espectáculo. El jefe de Mateo, un hombre con cara de nunca haber recibido un no, silbó entre dientes. Un silbido lento, como quien acaba de ver algo audaz, atrevido. ¿Era admiración? ¿Estaba impresionado? ¿De qué clase de monstruos me había rodeado? Incluso, mis nietos, mis propios nietos, los gemelos, de apenas 12 años, se removieron en sus asientos, bajaron la mirada, se hicieron los distraídos. Uno fingió ver su servilleta, el otro se puso a toquetear el cuchillo, como si no hubieran visto nada, como si no acabaran de ver a su padre golpear a su abuela. Y lo único que yo había hecho fue sonreír. Sí, solo eso. Había mirado a Jazmín, esa mujer que siempre entra a las habitaciones como si el mundo le debiera algo, y le dije, con toda la dulzura del mundo, ese vestido me recuerda a uno que usé en el 84. Te ves como una actriz de cine, querida. Eso fue todo. Esa frase bastó para desatarlo. Vi cómo el rostro de Jazmín se transformó. Sus labios se fruncieron. Sus ojos se tensaron. Se giró hacia Mateo y le murmuró algo al oído. No escuché qué. Pero lo que vino después fue la bofetada. Ni una palabra, ni una advertencia. Solo el golpe. Y lo que siguió fue el silencio. Ese tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo más oscuro. La habitación entera se llenó de una energía pesada, espesa,
como si el tiempo se hubiera congelado un segundo para dejarme contemplar en cámara lenta el momento exacto en que perdí a mi hijo. Yo no grité, no me levanté, no le lancé el vaso de agua en la cara, no lo insulté, solo llevé mi mano a la mejilla, despacio, como quien comprueba si una herida es real. Estaba caliente, ardía, pero no por el golpe, no. Era ese calor que aparece cuando te das cuenta de que alguien a quien amaste con toda tu alma ya no te ve como parte de su mundo, ya no te cuida, ya no te respeta, ya no te reconoce. Y entonces lo vi, lo miré, no al niño que crié, no al joven al que ayudé a estudiar, al que defendí de todo y de todos. Vi a un hombre, un extraño, alguien que, en algún punto, había reescrito nuestra historia en su cabeza y se había dado el papel principal, mientras a mí me dejaba como personaje secundario, o peor aún, como la villana. Siempre quiere robarse el momento, murmuró Jazmín, con esa vocecita dulce que usaba solo cuando pretendía ser cruel con elegancia. No lo dijo en voz baja, lo dijo justo lo suficiente para que todos la escucharan, para que el comentario se quedara flotando en el aire, incómodo, venenoso. Siempre es lo mismo, agregó, sin mirar a nadie directamente, pero con esa sonrisa tensa que sabía exactamente cómo herir, sin ensuciarse las manos. Los demás comensales empezaron a moverse, incómodos. Uno fingió acomodarse la corbata, otro se sirvió más vino. Nadie me miraba directamente. Era como si de pronto me hubiese vuelto invisible. Y yo ahí, con las manos sobre las piernas, alisando la servilleta, como si eso me diera el control que acababa de perder. Mis dedos ya no temblaban. No después de todo lo que había tragado, no después de tantos años de callar, de tragarme la dignidad con cada sonrisa falsa, con cada cena familiar que parecía una obra de teatro mal escrita. Entonces lo decidí. Lo miré directamente a los ojos, a Mateo, ya no como madre, ya no como esa mujer que alguna vez se desvivió por él. Lo miré como una persona que había sido traicionada por la única persona a la que había protegido incluso por encima de sí misma. Y le dije, con la voz suave, casi como un susurro entre sombras, «Ya veo, es momento». Eso fue todo. No grité, no lloré, no golpeé la mesa, no hice un escándalo. Solo me incorporé, erguí la espalda con la dignidad intacta, como quien carga con siglos de dolor, pero aún así se niega a arrastrarse. Acomodé el collar de perlas que colgaba de mi cuello, el mismo que llevé el día que firmé los papeles, para que él pudiera ir a la universidad, sin deberle un peso a nadie, y di un paso atrás. El silencio que reinó después fue más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Mi mejilla todavía ardía, sí, pero el verdadero fuego no estaba allí. Había nacido más profundo. No era furia, no era tristeza, era claridad. Era ese tipo de entendimiento que llega tarde, pero cuando lo hace, lo arrasa todo. Una verdad que no pide permiso. Tomé la servilleta, la doblé con precisión y la dejé al lado de mi plato intacto. No había tocado la comida. No me apetecía. No se come cuando el alma está partida. Volví a mirar a Mateo. Ya no vi a mi niño. No al que me decía mami con voz somnolienta. Vi al hombre que me había convertido en una sombra para poder brillar más. Y entonces recordé aquel otro momento, otro episodio que me arrancó la vida en silencio. Fue como si ese golpe me hubiera abierto la puerta a todos los recuerdos que había sepultado. Salí del restaurante sola. El aire de la noche me golpeó la cara como una segunda bofetada. Pero esta vez me despertó. Ahí, en medio del frío que se colaba por mi blusa, me vino a la mente con fuerza una noche que llevaba años enterrada,
Una noche en la que todo también cambió, aunque de otra forma. Mateo tenía 16. Era un adolescente lleno de impulsos, inseguridades y secretos. Recuerdo perfectamente cuando sonó el teléfono de casa. De esos de antes, de línea, con cable, que hacían temblar toda la pared cuando timbraban. Eran casi las 12 de la noche. Y antes de levantar el auricular, ya tenía el corazón atorado en la garganta. ¿La señora de la Vega?, dijo una voz masculina. Sí. ¿Quién habla? Le llamamos de la estación de policía. Debería venir cuanto antes. Y en ese instante, mi mundo se volcó. Esa noche, después de la llamada, salí de casa como estaba. Pijama, pantuflas, una gabardina encima y nada más. Ni sostén, ni maquillaje, ni bolso. Solo el instinto materno latiendo fuerte en el pecho, empujándome a atravesar la ciudad como una mujer poseída por el amor más puro o más ciego. Cuando llegué a la estación, las luces fluorescentes me golpearon los ojos. La sala de espera olía a café recalentado, metal oxidado y desesperación. Ahí estaba él, Mateo, acurrucado en una esquina del cuarto de retención, fingiendo que era duro. Pero yo lo vi, lo conocía. Estaba quebrado por dentro. Un detective de rostro seco, de esos que ya lo han visto todo, me explicó lo que pasaba. Lo encontraron con suficiente cocaína como para imputarle un cargo grave. Distribución, no solo consumo, señora, dijo. Señora, como si estuviera anunciando una condena. Yo me quedé en silencio, mirándolo a los ojos, sintiendo cómo todo dentro de mí se desmoronaba. No era un cigarro, no era una tontería adolescente. Era serio, era cárcel. Esto, si va a juicio, es tiempo real, dijo el oficial. Nada de reclusión juvenil. Y en ese momento, hice algo que jamás imaginé. Lo miré directamente, no al policía. Lo miré a él, a Mateo, a mi hijo, y le dije, la droga es mía. El detective se quedó helado. ¿Perdón? Lo que escuchó. La droga es mía. Él solo conducía mi auto. Esa chaqueta también es mía. Se la presté. Me olvidé que tenía eso ahí. La sala quedó muda. Pude escuchar el zumbido de la máquina expendedora en el pasillo. Todo se detuvo, incluso el miedo. ¿Está segura de lo que está diciendo, señora?, me preguntó el oficial. Revise mi historial, le dije, sin titubear. Nunca he tenido ni una multa. Nadie va a cuestionar esto. Lo hizo. Y minutos después, Mateo salía libre. A mí me dieron una advertencia, una multa y un expediente que se selló antes de ver la luz del día. Un favor de un anciano de la iglesia que aún le debía a mi esposo, el difunto Miguel, por haber salvado su casa en los tiempos del colapso del 82. Nadie más lo supo. Jamás lo mencioné. Ni a mi hermana, ni a mi pastor, ni siquiera a Evelyn, mi amiga de toda la vida, aunque más tarde sabría todo. Pero en ese entonces pensé que el silencio era protección, que amar era callar, que cubrirlo era lo correcto. Porque eso hacen las madres, ¿no? Nos tragamos el fuego, con la esperanza de que no les queme a ellos. Pero hay algo que nadie dice de los sacrificios. No siempre se sienten como si sangraras. A veces, se sienten como tragarte vidrios rotos con una sonrisa en la cara. Y duelen más porque nadie lo ve. Pasaron los años, y esa noche quedó enterrada, como una bomba, sin estallar. Hasta que volví a ver esa mano levantarse. Hasta que volví a sentir ese ardor en la mejilla. Y pensé, no se acuerda. No se acuerda de lo que hice por él. Pero yo sí. Yo recuerdo cada detalle. Cada mentira pronunciada con voz firme. Cada palabra que tuve que repetir para que pareciera verdad. Cada pedazo de mí que dejé atrás. Y, por primera vez,
de pie ahí afuera, bajo la luna helada y distante. No me arrepentí de haberlo hecho, pero sí me arrepentí de haberlo callado tanto tiempo. El lunes siguiente a aquella noche, me quedé sin trabajo. Había pasado casi 15 años en la oficina del registro civil. No era un empleo lujoso ni emocionante, pero era estable. Me permitía pagar la comida, la luz, el gas, las libretas de Mateo. Me daba un propósito, algo que era mío, algo que me hacía sentir útil. Pero esa mañana, al llegar, supe que algo andaba mal desde el primer segundo. Mi jefe, el señor Langley, no me miraba a los ojos. Tenía en la mano un sobrecerrado, arrugado en las esquinas como si lo hubiera estado apretando con fuerza antes de que yo llegara. «Doreen», dijo al fin, tragando saliva como si las palabras le supieran a óxido. «No queremos ningún tipo de distracción en la oficina». Y me extendió el sobre, sin más explicación, sin mirarme, sin una palabra de aliento. Yo había ido ese día, con mi collar de perlas, el mismo de siempre, intentando proyectar la misma imagen de respeto, de dignidad, de mujer intachable. Pero el respeto no cubre los susurros, y la dignidad no tapa los rumores, porque en los pueblos pequeños, la verdad no necesita pruebas, solo necesita repetirse en voz baja hasta volverse cierta. Nadie me acusó. Nunca salí en un periódico. Nunca se me imputó nada oficialmente. Pero bastó con que alguien supiera o creyera saber. A los pocos días, una de las señoras del comité de la iglesia, la misma que organizaba rifas, vendía empanadas y recaudaba fondos con una sonrisa congelada en la cara, se me acercó con tono condescendiente. «Doreen, cielo, hemos pensado que sería bueno que te tomes un descansito de las actividades. Lo del pan de Pascua y eso, sabes, has pasado por mucho. Reflexionar», dijo. Eso fue lo que me sugirió. ¿Reflexionar sobre qué? ¿Mi lealtad? ¿Mi silencio? ¿Mi humillación? Esa misma noche, al llegar a casa, Mateo tiró su mochila sobre la mesa y preguntó qué había de cenar. Como si nada. Como si yo no hubiese entregado mi reputación, mi estabilidad, mi paz por él. Como si todo mi mundo no se hubiera venido abajo en su nombre. En el supermercado, las personas giraban sus carritos cuando me veían. En la estética, Janet olvidó mi cita 3 veces seguidas. La primera vez me reí, como quien no quiere darle importancia. La segunda, hice un chiste. La tercera, dejé las llaves puestas en el auto. Me senté y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Nadie preguntó qué pasaba. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie. Me habían convertido en una historia mal contada, un chisme con lápiz labial, una advertencia con zapatos bajos. Empecé a aceptar trabajos de limpieza, trabajos silenciosos, donde nadie conociera mi nombre, donde nadie supiera que yo era esa mujer. Pagaban poco, pero el silencio también tiene precio. Aún así, Mateo siguió en la escuela. Le preparaba sus loncheras, iba a las reuniones con los maestros, aplaudía en sus actos escolares. Nunca dije nada, ni cuando volvía tarde, apestando a cerveza barata y a culpa, ni cuando Jazmín apareció un día con su voz calculadora y sus uñas postizas, ni siquiera cuando Mateo llegó un día con su carta de admisión a la universidad, emocionado como si acabara de escalar una montaña. Yo lo abracé. Lloré de emoción. Hice cheques. Vendí el broche de mi madre, el único recuerdo que me quedaba de ella, para poder cubrir el anticipo. Y cuando me preguntaron de dónde había salido el dinero, solo dije, lo resolví. Porque eso hacen las madres, ¿no? Resolvemos. Aunque eso signifique deshacernos, pedazo a pedazo, hasta que no quede nada de nosotras. Aunque eso implique borrar nuestro nombre, nuestra historia, nuestra voz,
Yo solía creer que amar era darlo todo sin esperar nada a cambio. Ahora sé que darlo todo, sin que nadie lo valore, no es amor. Es desaparecer. Si hubo alguien que me salvó del silencio total, fue Evelyn. Siempre ahí, discreta, presente. 2 asientos a mi derecha, en aquella cena infernal de cumpleaños. Esa noche, cuando Mateo me abofeteó frente a todos, ella no gritó. No se levantó indignada. No necesitaba hacerlo. Solo me miró. Sus labios, apretados como hilo tenso. Los ojos, clavados en mí, llenos de esa mezcla de rabia callada y compasión profunda. Evelyn no es de las que hacen teatro. Ella actúa en silencio y con precisión. Pero yo vi su mano. Vi cómo se deslizó suavemente hacia el bolsillo interior de su abrigo, casi como un reflejo, como si el cuerpo supiera lo que tenía que hacer antes que ella misma. Y supe lo que buscaba, la grabadora, esa pequeña cinta que había guardado por años como si fuera un secreto sagrado, porque lo era. 6 años antes, yo le conté todo. Fue una noche de esas donde la vida pesa tanto que ni el alma puede sostenerla. Estábamos en su cocina, sentadas frente a frente. La mesa olía a cera y a canela. Sus servilletas tenían limoncitos bordados a mano, siempre tan cuidadosa, tan suya. Y ahí, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho colapsando de tanto aguantar, le solté la verdad, como quien vomita veneno. Mentí a la policía, le dije. ¿Qué dijiste?, preguntó, sin mover un músculo. Evelyn nunca interrumpe a una mujer rota. Eso lo aprendí de ella. Era de Mateo. La droga. ¿La de aquella vez? Sí. Iba directo a prisión. No soporté la idea, así que lo tomé todo. Dije que era mío. Nadie más lo sabe. Ella no habló. No intentó corregirme. No me juzgó. Solo puso su mano encima de la mía. Firme, caliente, sincera. ¿Quieres un poco de té, cariño? Y yo asentí, porque decir gracias me habría partido por completo. Fue entonces que lo vi, una lucecita roja, apenas parpadeando bajo la caja del pan. Evelyn había encendido su vieja grabadora, la misma que usaba cuando era mecanógrafa en los juzgados. «Evelyn, ¿me grabaste?». No se inmutó, solo porque sabía que nunca lo volverías a contar. Y si alguien lo escucha, nadie lo hará. Está guardada. ¿Por qué lo hiciste? Me miró con esos ojos suyos, tan tranquilos como el río, pero con la fuerza de una tormenta debajo. Porque un día, quizá no hoy ni mañana, el mundo va a necesitar escuchar tu historia. Y tú vas a necesitar que te crean. Nunca discutimos sobre eso. Nunca le pedí que borrara nada. Tampoco ella volvió a mencionarlo. Guardó la cinta. Y guardó mi verdad, como quien guarda una joya. Y esa noche, en aquella cena infame, mientras todos reían incómodos, mientras Mateo seguía sonriendo, como si todo estuviera bajo control, Evelyn rozó la grabadora en su abrigo. No para usarla, no para amenazar, solo para recordarme a mí que ya no estaba sola. Yasmín está expandiéndose al mundo del cuidado de la piel, dijo Mateo, con voz engolada, como si anunciara una inversión en Wall Street. Giraba su copa de vino como si supiera de catas, como si no hubiese crecido comiendo sopa de sobre y pan tostado con mayonesa. Está trabajando en una línea con retinol y esencia de rosa, agregó, orgulloso. Las mujeres en su oficina están obsesionadas. Yo asentí, revolviendo mi vaso de agua. El hielo ya se había derretido, y el limón flotaba como si supiera que no debía hacer olas. ¡Ay! Es solo un proyectito, dijo Jazmín, quitándose una pelusa invisible del hombro. Empezamos con $10,000 nada más para tener inventario. $10,000. Lo dijo como quien dice, compramos un Six para la carne asada. Yo apreté los labios. Porque ese dinero
no cayó del cielo. Ese capital semilla no salió de una tarjeta de crédito. Salió de la vajilla de té de mi abuela. Una colección de plata antigua, con bordes tallados a mano. Un tesoro que había estado envuelto en lino durante décadas, esperando ser heredado, esperando a alguien que lo valorara. Lo vendí en una tienda de antigüedades, 2 pueblos más allá. Un hombre llamado Luis me dio 200 pesos por él y una mirada que lo decía todo. Sé lo que estás dejando ir. El resto lo saqué de lo que me quedaba del presupuesto del súper. Cambié bistec por lentejas. Corté frutas, marcas, planes. Cuando Jazmín me preguntó de dónde había salido el dinero, le dije que encontré unos bonos viejos. No preguntó más. Nunca lo hacen. Y ahora, ahí estaba, presumiendo como si los billetes hubieran crecido en un árbol en su patio trasero. A lo largo de la cena, Mateo empezó a hablar de su maestría. Nunca voy a olvidar el último semestre, decía, con un aire de mártir elegante. Puro ramen y trasnochadas hasta las 3 de la mañana. Pero valió la pena, ¿no? Un favor de un anciano de la iglesia que aún le debía a mi esposo, el difunto Miguel, por haber salvado su casa en los tiempos del colapso del 82. Nadie más lo supo. Jamás lo mencioné. Ni a mi hermana, ni a mi pastor, ni siquiera a Evelyn, mi amiga de toda la vida, aunque más tarde sabría todo. Pero en ese entonces pensé que el silencio era protección, que amar era callar, que cubrirlo era lo correcto. Porque eso hacen las madres, ¿no? Nos tragamos el fuego, con la esperanza de que no les queme a ellos. Pero hay algo que nadie dice de los sacrificios. No siempre se sienten como si sangraras. A veces, se sienten como tragarte vidrios rotos con una sonrisa en la cara. Y duelen más porque nadie lo ve. Pasaron los años, y esa noche quedó enterrada, como una bomba, sin estallar. Hasta que volví a ver esa mano levantarse. Hasta que volví a sentir ese ardor en la mejilla. Y pensé, no se acuerda. No se acuerda de lo que hice por él. Pero yo sí. Yo recuerdo cada detalle. Cada mentira pronunciada con voz firme. Cada palabra que tuve que repetir para que pareciera verdad. Cada pedazo de mí que dejé atrás. Y, por primera vez, de pie ahí afuera, bajo la luna helada y distante, no me arrepentí de haberlo hecho, pero sí me arrepentí de haberlo callado tanto tiempo. El lunes siguiente a aquella noche, me quedé sin trabajo. Había pasado casi 15 años en la oficina del registro civil. No era un empleo lujoso ni emocionante, pero era estable. Me permitía pagar la comida, la luz, el gas, las libretas de Mateo. Me daba un propósito, algo que era mío, algo que me hacía sentir útil. Pero esa mañana, al llegar, supe que algo andaba mal desde el primer segundo. Mi jefe, el señor Langley, no me miraba a los ojos. Tenía en la mano un sobrecerrado, arrugado en las esquinas como si lo hubiera estado apretando con fuerza antes de que yo llegara. «Doreen», dijo al fin, tragando saliva como si las palabras le supieran a óxido. «No queremos ningún tipo de distracción en la oficina». Y me extendió el sobre, sin más explicación, sin mirarme, sin una palabra de aliento. Yo había ido ese día, con mi collar de perlas, el mismo de siempre, intentando proyectar la misma imagen de respeto, de dignidad, de mujer intachable. Pero el respeto no cubre los susurros, y la dignidad no tapa los rumores, porque en los pueblos pequeños, la verdad no necesita pruebas, solo necesita repetirse en voz baja hasta volverse cierta. Nadie me acusó. Nunca salí en un periódico. Nunca se me imputó nada oficialmente. Pero bastó con que alguien supiera o creyera saber. A los pocos días,
una de las señoras del comité de la iglesia, la misma que organizaba rifas, vendía empanadas y recaudaba fondos con una sonrisa congelada en la cara, se me acercó con tono condescendiente. Doreen, cielo. Hemos pensado que sería bueno que te tomes un descansito de las actividades. Lo del pan de Pascua, y eso, sabes, has pasado por mucho. Reflexionar, dijo. Eso fue lo que me sugirió. ¿Reflexionar sobre qué? ¿Mi lealtad? ¿Mi silencio? ¿Mi humillación? Esa misma noche, al llegar a casa, Mateo tiró su mochila sobre la mesa y preguntó qué había de cenar. Como si nada. Como si yo no hubiese entregado mi reputación, mi estabilidad, mi paz por él. Como si todo mi mundo no se hubiera venido abajo en su nombre. En el supermercado, las personas giraban sus carritos cuando me veían. En la estética, Janet olvidó mi cita 3 veces seguidas. La primera vez me reí, como quien no quiere darle importancia. La segunda, hice un chiste. La tercera, dejé las llaves puestas en el auto. Me senté y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Nadie preguntó qué pasaba. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie. Me habían convertido en una historia mal contada. Un chisme con lápiz labial. Una advertencia con zapatos bajos. Empecé a aceptar trabajos de limpieza. Trabajos silenciosos. Donde nadie conociera mi nombre. Donde nadie supiera que yo era esa mujer. Pagaban poco. Pero el silencio también tiene precio. Aún así, Mateo siguió en la escuela. Le preparaba sus loncheras, iba a las reuniones con los maestros, aplaudía en sus actos escolares. Nunca dije nada, ni cuando volvía tarde, apestando a cerveza barata y a culpa, ni cuando Jazmín apareció un día con su voz calculadora y sus uñas postizas, ni siquiera cuando Mateo llegó un día con su carta de admisión a la universidad, emocionado como si acabara de escalar una montaña. Yo lo abracé. Lloré de emoción. Hice cheques. Vendí el broche de mi madre, el único recuerdo que me quedaba de ella, para poder cubrir el anticipo. Y cuando me preguntaron de dónde había salido el dinero, solo dije, lo resolví. Porque eso hacen las madres, ¿no? Resolvemos. Aunque eso signifique deshacernos, pedazo a pedazo, hasta que no quede nada de nosotras. Aunque eso implique borrar nuestro nombre, nuestra historia, nuestra voz, yo solía creer que amar era darlo todo sin esperar nada a cambio. Ahora sé que darlo todo, sin que nadie lo valore, no es amor. Es desaparecer. Si hubo alguien que me salvó del silencio total, fue Evelyn. Siempre ahí, discreta, presente. 2 asientos a mi derecha, en aquella cena infernal de cumpleaños. Esa noche, cuando Mateo me abofeteó frente a todos, ella no gritó. No se levantó indignada. No necesitaba hacerlo. Solo me miró. Sus labios, apretados como hilo tenso. Los ojos, clavados en mí, llenos de esa mezcla de rabia callada y compasión profunda. Evelyn no es de las que hacen teatro. Ella actúa en silencio y con precisión. Pero yo vi su mano. Vi cómo se deslizó suavemente hacia el bolsillo interior de su abrigo, casi como un reflejo, como si el cuerpo supiera lo que tenía que hacer antes que ella misma. Y supe lo que buscaba, la grabadora, esa pequeña cinta que había guardado por años como si fuera un secreto sagrado, porque lo era. 6 años antes, yo le conté todo. Fue una noche de esas donde la vida pesa tanto que ni el alma puede sostenerla. Estábamos en su cocina, sentadas frente a frente. La mesa olía a cera y a canela. Sus servilletas tenían limoncitos bordados a mano, siempre tan cuidadosa, tan suya. Y ahí, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho colapsando de tanto aguantar, le solté la verdad, como quien vomita veneno. Mentí a la policía, le dije. ¿Qué dijiste?
preguntó, sin mover un músculo. Evelyn nunca interrumpe a una mujer rota. Eso lo aprendí de ella. Era de Mateo. La droga. ¿La de aquella vez? Sí. Iba directo a prisión. No soporté la idea, así que lo tomé todo. Dije que era mío. Nadie más lo sabe. Ella no habló. No intentó corregirme. No me juzgó. Solo puso su mano encima de la mía. Firme. Caliente. Sincera. ¿Quieres un poco de té, cariño? Y yo asentí, porque decir gracias me habría partido por completo. Fue entonces que lo vi, una lucecita roja, apenas parpadeando bajo la caja del pan. Evelyn había encendido su vieja grabadora, la misma que usaba cuando era mecanógrafa en los juzgados. «Evelyn, ¿me grabaste?» No se inmutó, solo porque sabía que nunca lo volverías a contar. Y si alguien lo escucha, nadie lo hará. Está guardada. ¿Por qué lo hiciste? Me miró con esos ojos suyos, tan tranquilos como el río, pero con la fuerza de una tormenta debajo. Porque un día, quizá no hoy, ni mañana, el mundo va a necesitar escuchar tu historia. Y tú vas a necesitar que te crean. Nunca discutimos sobre eso. Nunca le pedí que borrara nada. Tampoco ella volvió a mencionarlo. Guardó la cinta. Y guardó mi verdad, como quien guarda una joya. Y esa noche, en aquella cena infame, mientras todos reían incómodos, mientras Mateo seguía sonriendo, como si todo estuviera bajo control, Evelyn rozó la grabadora en su abrigo. No para usarla, no para amenazar, solo para recordarme a mí que ya no estaba sola. Yasmín está expandiéndose al mundo del cuidado de la piel, dijo Mateo, con voz engolada, como si anunciara una inversión en Wall Street. Giraba su copa de vino como si supiera de catas, como si no hubiese crecido comiendo sopa de sobre y pan tostado con mayonesa. Está trabajando en una línea con retinol y esencia de rosa, agregó, orgulloso. Las mujeres en su oficina están obsesionadas. Yo asentí, revolviendo mi vaso de agua. El hielo ya se había derretido, y el limón flotaba como si supiera que no debía hacer olas. ¡Ay! Es solo un proyectito, dijo Jazmín, quitándose una pelusa invisible del hombro. Empezamos con $10,000 nada más para tener inventario. $10,000. Lo dijo como quien dice, compramos un Six para la carne asada. Yo apreté los labios, porque ese dinero no cayó del cielo. Ese capital semilla no salió de una tarjeta de crédito. Salió de la vajilla de té de mi abuela, una colección de plata antigua, con bordes tallados a mano. Un tesoro que había estado envuelto en lino durante décadas, esperando ser heredado, esperando a alguien que lo valorara. Lo vendí en una tienda de antigüedades, 2 pueblos más allá. Un hombre llamado Luis me dio 200 pesos por él y una mirada que lo decía todo. Sé lo que estás dejando ir. El resto lo saqué de lo que me quedaba del presupuesto del súper. Cambié bistec por lentejas. Corté frutas, marcas, planes. Cuando Jazmín me preguntó de dónde había salido el dinero, le dije que encontré unos bonos viejos. No preguntó más. Nunca lo hacen. Y ahora, ahí estaba, presumiendo como si los billetes hubieran crecido en un árbol en su patio trasero. A lo largo de la cena, Mateo empezó a hablar de su maestría. Nunca voy a olvidar el último semestre, decía, con un aire de mártir elegante. Puro ramen y trasnochadas hasta las 3 de la mañana. Pero valió la pena, ¿no? Todos rieron con simpatía. Asintieron, como si él fuera un ejemplo de superación. Nadie sabía que yo había trabajado 2 años planchando ropa en la tintorería del barrio para cubrir su colegiatura, que llegaba a casa oliendo a químicos y con los pulmones ardiendo por el vapor. Que un día le mencioné que las máquinas hacían mucho ruido y él respondió, «Pues hubieras buscado algo más tranquilo, mamá».
Ni siquiera levantó la vista del celular cuando lo dijo. Y aún así, yo me convencía de que no importaba, que no necesitaba gratitud, que el amor era suficiente. Pero el amor que solo fluye en una dirección es una corriente que te arrastra y te ahoga. Después, Jazmín soltó otra perla. Estamos pensando en comprar una casa en el lago, privada, donde los niños puedan desconectarse. Ya sabes, vivir una vida real. La verdadera riqueza se hereda, dicen. Mi tenedor se detuvo a medio camino. ¿Riqueza generacional? No tenía ni idea. No sabían que vendí mi anillo de bodas durante la crisis del 2008 para pagarle el alquiler a Mateo cuando su emprendimiento se fue al carajo. Ni que cancelé mi tratamiento dental para que Jazmín pudiera irse a un retiro espiritual en Sedona. Ni que la única vez que tomé vacaciones fue el fin de semana que me sacaron del cuarto para pintarlo sin preguntarme, y al regresar, mis fotos familiares ya no estaban en las paredes. Pensamos que era hora de modernizar un poco el espacio, dijo Jazmín entonces, como quien cambia un florero. Y yo solo asentí. Como siempre, miré alrededor de la mesa. Risas, platos llenos, copas brillando, todos usando cosas que alguna vez fueron mías. Y yo, sentada ahí, invisible, era como asistir a mi propio velorio. Y nadie había traído flores. Pero dentro de mí, algo despertaba. Algo que no era rabia. Era memoria. Memoria de todo lo que di, de todo lo que tomaron, y de cómo, en su afán de tener más, me fueron borrando. No creo que lo hicieran con malicia. Al principio, creo que empezó como niebla. Y yo, sin darme cuenta, me perdí en ella. Una Navidad, dejaron de pasar por mí. En Pascua, ya no me pidieron los huevos rellenos. Y un día, al revisar sus redes sociales, descubrí que no salía en ninguna foto familiar. Disney, cumpleaños, playa, Halloween, Navidad. Siempre ellos, nunca yo. Una de las fotos decía, agradecidos por la familia. Me quedé viendo esa frase hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Yo estuve ahí en cada fiebre de madrugada, en cada pañal, cada tarea, cada graduación. Y ahora era como si nunca hubiera existido. Llamadas no respondidas, mensajes ignorados. Y si alguna vez decía algo, era una exagerada. ¡Ay, mamá! Estás siendo dramática otra vez. Me convertí en la mujer que manda mensajes y nunca recibe respuesta. La que espera, sin saber por qué. La que da, sin ser vista. Y solo Evelyn notó la diferencia. Evelyn era la única que seguía llegando todos los domingos. Puntual, con flores de su jardín, o una bolsita de té nuevo que había leído en alguna de sus revistas arrugadas, siempre diciendo la misma frase al entrar, con tono suave y firme. Solo nosotras, como en los viejos tiempos, se acomodaba en el sillón sin pedir permiso, sacaba sus agujas de estambre y se ponía a tejer. A veces hablábamos, a veces no, pero el silencio con ella nunca dolía. Era ese tipo de silencio que no castiga ni incomoda. Era compañía, no ausencia. Un día, mientras yo tejía en mi esquina, dije, como quien lanza una piedra al agua. Hace 3 meses que no veo a los gemelos. Evelyn levantó la mirada de su tejido. Sus ojos eran como linternas. No iluminaban todo, pero sabían dónde mirar. ¿Quieres que diga lo que estoy pensando? No le respondí, apenas murmurando. Pero sí quiero que te quedes sentada mientras lo siento. Y eso hizo. Extendió la mano y la puso sobre la mía. Calidez. Presencia. Nada más. Nada menos. Eso era lo que más anhelaba últimamente. Estar acompañada sin tener que explicar. Sin tener que justificar mi tristeza.
sin que me dijeran que estaba exagerando. Porque el verdadero dolor no es cuando te gritan, es cuando te reemplazan. Y eso era lo que me pasaba. Estaba siendo reemplazada en mi propia historia. Lo supe cuando vi un post-it en el refrigerador. Uno de los niños había escrito, después de una pijamada: «Gracias, Nana Evelyn». No me enojé. De verdad que no. Ella era una abuela para ellos. Se había ganado ese lugar. Ella había estado ahí cuando yo no podía, cuando estaba limpiando casas, cuando estaba cubriendo deudas, cuando estaba intentando volver a respirar. Pero igual, ese papelito se sintió como una estocada suave, porque, de repente, entendí que ya no había un lugar reservado para mí. Me habían etiquetado. Dramática. Así decían. Si lloraba, dramática. Si pedía que me incluyeran, dramática. Si recordaba lo que di, dramática. Había pasado de ser el centro de la familia a ser una foto vieja en un portarretratos moderno. Visible, sí, pero nunca tocada. ¿Y si Evelyn no hubiera seguido apareciendo? Si ella no hubiera seguido sentándose en ese sillón, yo habría terminado creyendo que, en efecto, era demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado inconveniente. Pero ella me vio y no apartó la mirada. La cena donde todo estalló empezó antes del golpe. Empezó con una frase dicha con tono dulce, pero con filo en el fondo. «Doreen, cuéntales esa historia de la cárcel otra vez», dijo Jasmine, con su sonrisa congelada. Me quedé en silencio, el tenedor suspendido en el aire. Todos en la mesa rieron bajito. Esa risa incómoda, educada, una risa que apesta a cobardía. «Vamos», insistió ella. «Dijiste que fue un malentendido, ¿no? Seguro ahora ya te parece chistoso». Mateo no dijo nada, solo sonrió, ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Y luego, como si me escupiera, capaz hasta le gustó. Comida gratis, atención, estructura. Una carcajada surgió desde el otro extremo de la mesa. Alguien dijo, «¡Wow!», en voz baja. Jasmine se rió más fuerte, creyendo que había ganado un punto. Yo sonreí. Claro que lo hice. Esa sonrisa que una mujer aprende a usar con los años. Una sonrisa que no sale del alma, sino de la necesidad de no derrumbarse frente a extraños. Una sonrisa de guerra silenciosa. Quizás sí, dije. Tal vez sí me gustó. Pero debajo de la mesa, mi mano temblaba. Tuve que apretarla contra mi rodilla para que no se notara. Conté las costuras del dobladillo de mi vestido. 12 en horizontal, 3 en vertical. Yo misma lo había cosido. Pensaba usarlo para el banquete de graduación de Mateo, no para mi propia humillación. Sentí la mirada de Evelyn clavada en mí. No dijo nada, pero sus ojos ardían. Fuego silencioso. Lealtad absoluta. Seguí masticando, pero la comida no sabía a nada. Podría haber estado comiendo piedras. Y en ese momento lo entendí. No solo se habían olvidado del sacrificio, lo habían convertido en una anécdota, en un chiste de sobremesa. El crimen que cometí para salvarlo, el trabajo que perdí, el nombre que arrastré, para ellos era solo esa vez que mamá fue arrestada. Una curiosidad, un mal recuerdo con sabor a vino caro. Tuve ganas de ponerme de pie, de gritar. Mentí por ti, sangré por ti, pero no lo hice, porque era madre, porque las madres aprendemos a morir en cuotas, a deshacernos con dignidad. En cambio, tomé mi vaso de agua. Mi mano golpeó el tallo de la copa con más fuerza de la necesaria. Tembló. Nadie lo notó, solo yo. Ese fue el momento. No el golpe, no las risas, no el olvido. Esa sacudida en mis dedos, esa grieta en mi espalda.
Ese fue el instante en que la luz comenzó a filtrarse por la herida. Y pensé, si supieran lo que hice por ustedes, se arrodillarían a pedirme perdón. Pero en lugar de eso, se ríen. Solo quería respirar. Eso era todo. No buscaba llorar, ni gritar, ni derribar la puerta del restaurante. Solo necesitaba aire. 20 minutos. Un baño. Un respiro. Me encerré en el tocador. Ese típico baño de restaurante decorado con flores de plástico y espejos demasiado brillantes. El grifo goteaba. El azulejo tenía una grieta en la esquina. Todo estaba limpio, pero vacío. Como yo, me acerqué al espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada y apenas me reconocí. La mejilla aún roja. El labial intacto, como una oración pegada a los labios. El collar de perlas seguía en su sitio, colgado en un cuello que ya no se sentía fuerte. Mientras me ajustaba el broche del collar, escuché voces. Del otro lado del muro, justo encima del zócalo rajado, había una rejilla de ventilación, delgada, con pintura cuarteada alrededor. Y entonces los oí. Sus voces, claras como el agua. Mateo y Jazmín. Está perdiendo la cabeza, dijo ella, con esa voz suya tan dulce como veneno. ¿Viste cómo le temblaba la mano? Ha estado rara desde hace meses, respondió Mateo, como si hablara de un mueble viejo que ya no sirve. Evelyn es lo único que la mantiene en pie. Un silencio breve. Una pausa que sabía a decisión. No tenemos que esperar a que la naturaleza haga lo suyo, agregó Jazmín, ahora con tono más frío, más planeado. Un par de tropezones, un par de reportes, y ya está. Legalmente incapaz. Legalmente incapaz. Esa frase me perforó el pecho. Me agarré al lavabo con una mano. La otra aún sostenía las perlas. Una vez que tengamos el poder legal, continuó ella. Poder legal. Poder. Estás hablando como si fuéramos ladrones, dijo Mateo, pero se le escapó una risa. No es robar, respondió ella. Es ser inteligentes. ¿Sabes cuánto tiene guardado? Solo la casa vale una fortuna. Mateo bajó la voz. No va a firmar nada. Es terca. Entonces que parezca que lo necesita, susurró Jazmín. Después, el sonido de copas brindando. Risas. Un brindis. Por el futuro. Por lo que iban a quitarme. Me quedé ahí, congelada. Una mano sobre el mármol frío. La otra todavía, tocando el collar, que representaba cada sacrificio, cada cuenta pagada, cada mentira dicha en mi vida. No lloré. No rompí la puerta. Solo me miré en el espejo. Me observé bien, y ahí estaba, la mujer que me había salvado tantas veces, la que se cayó cuando todos gritaban, la que se rompió en silencio para que otros pudieran armarse. Y le dije, suave, sin lágrimas, no esta vez, que me crean loca, que me crean frágil. Mejor así, porque no hay nada más peligroso que una mujer callada que sabe exactamente dónde puso la verdad. Y yo la tenía guardada, en un cassette, en el bolsillo de Evelyn. Y esta vez no iba a cargarla sola. La iglesia estaba vacía. Solo éramos 3 personas. Evelyn, el reverendo Thomas y yo. Ella tenía las llaves, como siempre. Las había tenido desde que empezó a ayudar en la despensa de alimentos y a organizar los traslados de los ancianos que iban a hemodiálisis. Evelyn siempre fue así, más útil que visible, más fuerte de lo que parecía. Nos reunimos en la oficina del fondo. Nada de vitrales, ni bancas, ni cánticos de fondo. Solo un escritorio plegable, una cafetera vieja y una verdad que por fin saldría de su escondite. El reverendo Thomas tenía ojos de quien ha visto mucho dolor y ha sobrevivido a todos. No me preguntó cómo estaba.
No me ofreció frases huecas. Solo me miró con calma, con esa clase de respeto que se gana en funerales y trincheras emocionales. ¿En qué puedo ayudarte, Doreen?, dijo, usando mi nombre como si pesara. Y sí, pesaba. Necesito que alguien recuerde quién era yo. Antes de que me hicieran tan pequeña, respondí. Entonces viniste al lugar correcto, dijo él. Evelyn sirvió el café. Yo no toqué el mío. En vez de eso, abrí mi bolso y saqué el cassette, el mismo que Evelyn había guardado por años. Ese rectángulo de plástico, ligero en apariencia, pero más denso que cualquier piedra que hubiera cargado jamás. Lo puse sobre la mesa, no como quien entrega algo, sino como quien deja caer un arma. Ahí está, dije. Lo conté una vez, solo una. En privado. Eso termina hoy. Evelyn no parpadeó. Solo sacó un sobremanila de su bolso y lo deslizó hacia mí. Aquí está la transcripción, dijo. Notariada, con testigos. Lista. La miré, y por un momento el aire se volvió más ligero. Mi única testigo, mi única amiga, una mujer que me vio sin disfraz y decidió quedarse. No sabía cuándo estarías lista, pero sabía que algún día lo estarías, agregó. Quise llorar, pero no lo hice, porque en ese momento no era una madre traicionada. Era una mujer que por fin iba a hablar. El reverendo tomó el documento. Leyó en silencio por varios minutos. Luego levantó la vista. ¿Buscas justicia o paz?, pensé. No fue una respuesta automática. Me lo tragué todo durante años. Luché contra la culpa, contra la duda, contra la costumbre de poner a todos por encima de mí. Y finalmente dije, quiero verdad. Lo que hagan con ella ya no es mi problema. Yo no me voy a esconder más. Él asintió. Dobló la transcripción. La guardó en el bolsillo interior de su saco, como quien recibe una reliquia. Entonces hablaremos en voz alta, dijo. Evelyn puso su mano sobre la mía. No temblaba. Era firme. Era promesa. Nos quedamos así, por un momento. 3 personas. Una verdad. Y el sonido de un calentador viejo en el fondo, marcando el ritmo de lo inevitable. Ese día no me vengué. Me protegí, por primera vez. Y esa clase de protección, esa es sagrada. Entré a la oficina del abogado con paso firme. No temblaba, no dudaba. Solo avanzaba como quien ya enterró el miedo y ahora camina con el viento a su favor. Señora de la Vega, dijo el licenciado Morales, sorprendido, al ponerse de pie rápidamente. No la esperaba hoy. Sonreí, no una sonrisa dulce. Una de esas sonrisas que se curvan como la luna en una noche sin nubes. La sonrisa de una mujer que ya no pide permiso. Saque mi expediente, le dije, dejando el bolso sobre el escritorio. Vamos a cambiarlo todo. Él parpadeó. ¿Todo? ¿Todo? Asentí. Cada línea. ¿El testamento también? Sobre todo el testamento. La oficina seguía oliendo a lo mismo. Cuero viejo, limpiador de limón y a decisiones tomadas en voz baja. Allí había firmado el fondo universitario de Mateo. Allí había tramitado las escrituras de la casa. Allí había estampado mi firma para darle un nuevo rumbo a mi vida cuando enterré a mi esposo. Pero esa vez era distinta. No vine a ajustar, vine a cortar. Estuvimos ahí más de 1 hora. Le dicté cada cambio, cada cláusula, cada trazo. Quiero que la casa se venda, le dije, y que todo el dinero vaya directo a un programa de becas para jóvenes como el que Mateo fue una vez. Pero él ya no. El abogado alzó una ceja. ¿Está segura de eliminarlo como beneficiario? Lo estuve desde que sentí el ardor de su mano en mi rostro. Él bajó la mirada. No dijo nada más.
¿Y los nietos? Suspiré. Sus manos están llenas de cosas que yo pagué. No van a quedar en la calle. Pero tampoco voy a financiar más falta de memoria. Añadimos una última cláusula. La más importante. Evelyn será la supervisora legal de la ejecución del fideicomiso, y ningún centavo podrá entregarse a alguien que haya intentado, por vía legal o manipulación emocional, intervenir o quitarle autonomía a la firmante. Mi abogado terminó de escribir, revisó cada hoja y luego me miró. ¿Quiere que notifiquemos a la familia? No, corazón, le respondí, con un tono tan suave como cortante. Eso lo haré yo, en persona. Tomó su pluma. ¿Cuándo? Muy pronto, le sonreí. Muy pronto. Esa misma tarde, marqué el número de Jazmín desde el teléfono fijo. Puse la llamada en altavoz. Evelyn, sentada junto a mí, no decía nada, pero la sonrisa en sus labios era todo el respaldo que necesitaba. Hola, Jazmín, dije con tono festivo. Estoy organizando un brunch este domingo, algo íntimo, solo familia. Una última reunión antes de empezar un viaje. Ya sabes, para despedirme. Del otro lado, escuché su voz elevarse con entusiasmo, como si ya estuviera oliendo el champán y contando los billetes imaginarios. ¡Qué lindo! Claro que sí, suegra. Cuenta con nosotros. Va a estar precioso, ¿verdad, Mateo? Y yo colgué antes de escuchar la respuesta. El resto de la semana fue una ceremonia personal. Saqué la vajilla buena, la de porcelana azul con rositas diminutas. Preparé yo misma cada platillo. Quiche de romero, tartaletas de limón con crema montada, panecillos de durazno. Planché las servilletas de lino. Pulí la cubertería hasta que brilló. Puse cada nombre en tarjetas hechas a mano, con caligrafía elegante y una línea extra bajo cada E. No lo hice por ellos. Lo hice por mí, para recordarme quién fui, antes de que me recortaran. Me puse mi vestido azul marino, el de cuello de ondas. Me prendí el broche de mi madre. Me enrollé el cabello con tubos la noche anterior y me senté bajo la secadora, como en los años 60. No por vanidad, por identidad. No era anfitriona de un brunch. Era la mujer que había regresado a su lugar con una fiesta disfrazada de despedida. Y ellos vinieron. Oh sí, vinieron con hambre. El domingo amaneció con un cielo limpio, casi irónico, de esos días tan perfectos que hasta te hacen dudar si lo que estás por hacer es necesario. Pero lo era. La mesa estaba servida. Mi vajilla de rosas azules, reluciente. Las copas para mimosas, burbujeando como si celebraran por adelantado. La vela de durazno en el centro de la mesa, parpadeando como una oración suave. Me senté al extremo, no en la cabecera. Hoy no era la anfitriona. Hoy era la testigo. Evelyn estaba a mi lado, no como invitada, sino como columna vertebral. Jazmín llegó primero, con su celular en la mano, tomando fotos del arreglo. Esto está hermoso. Tenemos que hacer esto más seguido. Mateo entró después, con las gafas sobre la cabeza, como si la luz natural le estorbara. Se veía relajado. Demasiado. Los gemelos se dejaron caer en las sillas. Ni un hola. Solo preguntaron si había wifi. Comimos. Reímos. Un poco. Yo dejé que todo fluyera. La comida fue impecable. Ligera, dulce, inofensiva, hasta que se llevó el último plato. Y me levanté. Tengo algo para cada uno de ustedes, dije, con voz tan serena que hasta soné amable. Un pequeño recuerdo de este día. Pasé sobrecitos color crema, uno a uno, con sus nombres escritos a mano, con tinta azul y pulso firme. Jazmín soltó un suspiro emocionado. Mateo sonrió con ese gesto engreído que usa cuando cree que ya ganó. Incluso los gemelos
parecieron despertar del letargo digital. Los abrieron. Y entonces, el silencio se hizo total. Dentro de cada sobre, una fotografía en blanco y negro de Mateo a los 16 años, esposado, en la estación de policía, una copia del informe original de arresto y una transcripción notariada de mi confesión grabada. Cada palabra validada, legal, irrefutable. Yo me senté de nuevo, crucé las manos y esperé. Mateo empalideció, movía los labios, pero no salía nada. Jazmín miraba el papel como si no pudiera decidir si debía gritar o fingir indignación. Los gemelos, por primera vez en mucho tiempo, dejaron sus celulares y leyeron. «Mamá, ¿qué es esto?», balbuceó Mateo, con la hoja temblando en su mano. No respondí, porque no vine a explicar. Vine a revelar. Evelyn, a mi lado, levantó el mentón con orgullo, como si llevara perlas de guerra. Los ojos de todos iban del papel a mí, y de vuelta al papel. La verdad les estaba explotando entre las manos, y ninguno tenía idea de cómo manejarla. «¡Esto es mentira!», gritó Mateo, poniéndose de pie tan rápido que la silla se cayó detrás de él. «Esto es una manipulación, una farsa». Agitaba el papel en el aire, como si pudiera arrugar la verdad lo suficiente como para desaparecerla. «Está tratando de ponernos en contra», dijo, mirando a Jazmín. «Esto fue hace siglos. No significa nada». Pero ella ya no lo miraba a él, me miraba a mí. Y por primera vez, desde que entró a mi familia, tenía miedo. «Diles que no es cierto», dijo Mateo, ahora más bajo, suplicando. «Por favor, mamá». Yo respiré hondo, no por agotamiento, sino por liberación.